Veamos dos ejercicios sencillos, cortos, para entender el concepto de paridad, bit de paridad, paridad par, paridad impar y los códigos de Hamming. Un ejemplo práctico de códigos de Hamming. Recuerden que para la detección y corrección de errores, lo que se utilizan es agregar a un mensaje que está codificado, al mensaje original, anexarle bits que se le llaman bits de redundancia. En función de cuántos bits yo agregue de redundancia, voy a poder construir un sistema de codificación que pueda detectar e incluso corregir errores en los bits. Entonces veamos a ver, esperen que estamos acá. Veamos un ejemplo de paridad. ¿Paridad qué era? El objetivo de los bits de paridad es implementar un mecanismo para agregar o calcular el bit de paridad en función del valor que tengan los bits de datos del código binario. Entonces, ¿cómo se calcula el bit de paridad? En el caso de la paridad par, es la cantidad de unos en el código completo, o sea, el código original más el bit de paridad, sea par. Esa es la definición de paridad par. O impar en el caso de que sea paridad impar. Entonces, veamos un ejemplo. En el caso de que estemos trabajando con paridad par, supónganse que tenemos una secuencia binaria. 1, 0, 1, 1. ¿Qué puedo hacer? Si estoy trabajando con paridad par, el bit de paridad, o sea, el bit que voy a agregar, que se va a calcular en función estos bits que tengo acá, tiene que ser, o tiene que valer una cantidad, tiene que anexar al código, por así decirlo, una cantidad par de unos. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que el dato original, que era 1, 0, 1, 1, si yo quiero agregarle el bit, vamos a agregar acá el bit P, que se va a llamar bit de paridad. Si estoy trabajando con paridad par, lo que yo tengo que agregar es P, tengo que mirar los unos del dato original. Vamos a describir que este es el dato. Ese P es un bit de redundancia. Dato. Y es paridad, estamos trabajando con paridad par. Entonces, bueno, si estoy trabajando con paridad par, vamos a agregar acá par. Bueno, el bit de paridad par es tal que cuento la cantidad de unos que hay. Si es una cantidad impar, bueno, P va a valer 1. Tiene que dejar esa cantidad de toda la palabra del dato más el bit de redundancia con una cantidad par de bits, de unos. Entonces, el bit, al ser paridad par, va a ser 1, 0, 1, 1. ¿Cuántas cantidades de unos tengo? 3. ¿Es un número par? No. Entonces P tiene que agregar el valor para que la cantidad de unos sea par. Entonces acá va a valer un 1. Si estoy trabajando con paridad impar, en ese caso lo pueden ver o lo pueden razonar como la paridad par, o sea, calculan la paridad par y complementan el valor. Entonces en este caso va a ser la paridad par, ya la calculamos arriba, que es 1, 1, 1, 0, 1,
1 y el bit de paridad par es 1, entonces el complemento de esto va a ser 0. Esa es la forma de calcular los bits de paridad. Existe una definición también que se las había agregado en clase, que era la de el concepto de suma directa. El concepto de suma directa era la paridad par, vamos a poner acá, P, va a ser igual, vamos a poner P par, a ver si me queda P par, va a ser igual a la suma directa bit a bit. Vamos a suponer que tenemos una palabra de tamaño n, en donde el bit más significativo lo vamos a llamar a n, suma directa a n menos 1, suma directa, y así sucesivamente hasta llegar al último dígito binario, que es el que está más a la derecha, o sea, A0. Y la paridad impar, perdón, se va a calcular como la paridad par complementada. Vamos a hacer así, vamos a seleccionar esto, entonces nos quedaría la definición de paridad par, o digamos todo eso entre paréntesis, y lo complementamos. ¿Qué significa? Si nos da 1, el complemento va a ser 0, y si nos da 0, el complemento va a ser 1. Bien. Ahora sigamos con los códigos de Hamming. Vamos a borrar esto. Paridad par y los códigos de Hamming. Los códigos de Hamming, repasando un poco, es para yo agregar, existía una relación que me decía que si yo quiero, existía una tabla que se las voy a agregar en pantalla, que es esta. Si yo tengo una palabra de tamaño 4 y quiero detectar y corregir errores de hasta 1 bit, tengo que agregar 3 bits de redundancia, y así sucesivamente. Entonces, supónganse que yo quiero construir un código que sea de 4 bits. Mis objetos se van a representar con 4 bits y se van a escribir de esta manera. Supónganse que es el objeto A3, el siguiente bit es el A2, A1 y A0. Esa es mi palabra binaria, mi nible. Si se acuerdan, 4 bits la agrupación de 4 bits lo llamábamos nible, la mitad de un byte. Entonces yo tengo que anexarle 3 bits adicionales. Según esta tabla, tengo que anexarle 3 bits adicionales, que los vamos a llamar como P2, P1 y P0. Pero los códigos de Hamming me dan la forma de distribuir esto. No es los 4 bits más significativos para datos y los 3 bits para redundancia. No, los códigos de Hamming nos dicen de que van a estar mezclados entre los dos. Nos van a especificar que va a tener que comenzar el bit más significativo con A3, seguido con A2. Luego seguimos
con A1. Luego va a aparecer nuestro bit de paridad P2. Luego A0. Luego P1. Y por último, el bit menos significativo es el paridad 0. Bien. Otra forma, anexando a esto, Hamming nos da la distribución, ¿no? Que es esta. Vamos a marcarla. La distribución va a ser esta. También nos da cómo calcular cada P. P2 se va a calcular de una manera en función de los bits de datos, P1 también y P0. ¿Cómo se calcula P2? Bueno, para calcular P2 yo tengo que hacer la suma directa de quiero anexarle el código. En las notas a esto lo van a encontrar con otra distribución. Los nombres de los bits se van a llamar de otra forma, pero es exactamente lo mismo. Es hacer un cambio de variable en cada uno de ellos y listo. P2 va a ser igual a el bit A3 suma directa. El bit A2 suma directa. El bit A0. Perdón. Acá me equivoqué. Es el bit A3, A1 y A0. Perdón. Está mal esto. Acá. P2 va a ser A3. Está bien. Seguido de suma directa A2. Seguido de suma directa A1. P1 va a ser A3 suma directa A2 suma directa A0. Y P0 va a ser A3 suma directa A1 suma directa A0. Bien, con esta información calculamos los bits de paridad. Si tenemos que transmitir ese dato a través de un cable de cobre o guardarlo en memoria o lo que sea, se almacena, y cuando se quiere recuperar, o sea, cuando se quiere ver si este código detectó o no un error de hasta un bit, calculamos los bits S. Los bits S eran 3 bits que se los voy a agregar ahora. Los bits S son los que calcula el que quiere verificar esto, ¿no? Verificar si hubo un error de hasta un bit y corregirlo. Entonces los bits S se calculan como S2 también, S1 y S0.
Entonces, en el caso de cada uno de ellos es, en S2 es tomar el bit P2, el bit que se recibió, y aplicarle la suma directa de cómo, de la definición de P2. Acá. Después S1 es tomar el bit P1 y aplicarle la suma directa de lo que de cómo se calcula P1, o sea, de los valores que se recibieron, y S1 es agarrar P0 y hacer suma directa y volver a calcular. Esto es tomar el bit de paridad que se recibió y volver a calcularlo. Y por último, una vez que calcule estos S, si junto me creo la palabra S, que va a ser igual a la concatenación de S2, S1 y S0. Si S, la representación en base 10, es 0, significa que no se detectó ningún error, que no hubo error de hasta al menos un bit. Si se modificó el valor, este S me va a dar la posición del bit que falló. Entonces veamos un ejemplo. Supónganse que queremos nuestros datos originales son el dato que queremos enviar es una palabra de 4 bits, 1, 0, 1, 1. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Vamos a poner dato original. Mi dato va a ser dato original. Mi dato original va a ser 1, 0, 1, 1. Bien, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la definición de P. Tengo que calcular P2, P1 y P0. Entonces esto es así. Recuerden de que cada posición tiene un nombre. Esta era 3, este era 2, este era A1 y la última era A0. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular los P, tenemos que calcular en función a esto. P2 va a ser igual a algo, P1 va a ser igual a algo y P0 va a ser igual a algo. Comenzamos. P2 es la suma directa, a ver si lo puedo ir haciendo acá, la suma directa entre A3 vale 1. Suma directa vamos a hacer así. Suma directa, aquí tengo el simbolito. Suma directa A2, ¿que cuánto vale? A2 vale 0. Suma directa seguimos. Suma directa a 1, que vale 1. P1 va a ser igual a A3, que vale 1.
A3, que es suma directa A2, que vale 0, y A0, vamos a agregarlo por acá, A0, que vale 1. El resultado de eso, ahora vamos a calcular. Y por último, P0 va a ser A3, que vale 1, suma directa A1, que vale 1, suma directa A0, que vale 1. Eso me va a dar un valor. Bien, calculemos los valores, la suma directa. Vamos a trabajar con paridad par, ¿no? Vamos a definir acá que estamos trabajando con paridad par. ¿Cuánto vale Perdón. Vamos a trabajar con la suma directa. 1 más 0 me da 1, más 1 me da 0. 1 más 0, 1, 0 más 1, perdón, 1 más 0, 1, más 1 me da 0 de vuelta. Y 1 más 1 me da 0, 0 más 1, 1. Bien, acá tengo los valores de P. Entonces, imagínense que yo quiero transmitir esto desde acá. Este va a ser mi paquete que va a contener la información del dato original, que era 1, 0, 1, 1, ¿no? Entonces imagínense de que construyámoslo en función a la definición que hicimos. ¿Cuánto va a valer ese paquete? ¿Cuánto va a ser el dato codificado en Hamming? Entonces el dato codificado va a ser igual a, vamos a agregarlo acá, el dato codificado va a ser A3, que vale 1, A2, que vale 0, A1, que vale 1, P2, que vale 0, A0, que vale 1, P1, que vale 0, y P0, perdón, acá hubo un error, que es A3 vale 1, A2 vale 0, A1 vale 1 y P2 vale 0. ¿Está bien? Y A0 vale 1, perfecto. P1 vale 0 y P0 vale 1. Bien. Entonces, imagínense que ese paquete se envía a través de un cable. Vamos a dar cuenta de que eso se envía a través por acá, por acá, se envía y llega acá. Pero cuando llega, imagínense de que hubo un error y la secuencia que se llegó, el dato recibido, pasaría a ser, vamos a dar cuenta acá, vamos a escribir acá, dato recibido, dato codificado, recibido. Ahora no va a ser la secuencia, sino que imagínense que se modificó un bit. No importa cuál, cualquiera. Asumamos que este se modificó. ¿Qué ocurre ahora? Vamos a agregar otra hoja. Como el dato el dato codificado recibido va a ser este, ¿qué va a ocurrir? De que el dato codificado, en principio yo no sé cuál va a ser. Pónganse. Ya lo sabemos, pero imagínense si se modificó un bit, el que lo recibió no sabe cuál fue el dato. Entonces vamos a dejarlo esto por acá. Dato codificado, vamos a tratar de determinar cuál es en función de procesar el código recibido. Entonces el dato codificado recibido es este. Entonces lo que hacemos es calculamos S2, calculamos
Esto es, en esta secuencia que recibimos, están distribuidos de esta forma, ¿no? Está distribuido desde A3, A2, A1, P2, A0, P1 y P0. Entonces, lo que hacemos es calculamos S2 va a ser igual a P2, o sea, el bit P2 que se recibió. El bit P2 por definición es el que está en la posición 4, o sea, el que está 1, 2, 3, acá arrancamos del de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, o sea, este es P2. El bit que se recibió de P2, que es 1, suma directa. El bit que se recibió en A3, que es este que está acá, que es 1, suma directa. El bit que se recibió en A2, que es este, que es 0, suma directa. El bit que se recibió en A1, que es este, que es 1. ¿Cuánto vale eso? Si aplicamos la suma directa, esto va a ser 1 más 1, 0. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. Calculamos ese 1. Va a ser P1, o sea, el que se recibió en esta posición, que es 0, suma directa A3, que es 1, suma directa A2, que se recibió 0, suma directa A0, que se recibió 1. ¿Cuánto es la suma directa de esto? 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. Ahora calculamos ese 0 y nos da P0, el que se recibió, que es un 1, suma directa. A3, que es 1, suma directa. A1, que se recibió un 1, suma directa. A0, que se recibió un 1. ¿Cuánto vale esto? 1 más 1 me da 0. 0 más 1, 1. 1 más 1, 0. Entonces, ahora construyo S. S a qué va a ser igual a S2, que vale 1, S1, que vale 0, y S0, que vale 0. Y ahora, ¿qué me decía Hamming? Que esta representación, que está en binario, si no vale 0, o sea, si la interpreto en base 10, esto me da 4. ¿No? Si me da 0, significa que no hubo error. Pero como me dio un número diferente a 0, o sea, me dio 4, significa que hay un error. ¿Y quién es el error? La posición 4. Entonces, partimos. Esta es la posición 1, 2, 3, 4. O sea que este bit fue el que falló. Entonces, mi dato codificado, mi original, sería, ahora que calculé cuál es la posición que falló, complemento. La posición va a ser la cuarta, entonces los datos restantes quedan 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Entonces, como falló este, posición 4, complemento el valor y me queda 0. Entonces, el dato que se decodificó, el dato que se detectó, o sea que el receptor recibió, el original era este. Si entramos a mirar, el dato original, sin modificarse, era 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es decir, esperen que acá me quedó. Acá. El dato codificado era 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y el dato que recibí es 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Que lo detectamos que está de manera incorrecta. Pero ¿cuál fue el dato correcto? Aplicamos la definición para detectar la posición que falló.
y obtuvimos de que era la posición 4, o sea que el dato original complemento el cuarto y me queda 1, 0, 1, 0, 1, 1, perdón, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, que era el dato original.